Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otros temas de matemáticas. En este caso de geometría, vamos a ver el perímetro de figuras geométricas. En este caso vamos a trabajar la del cuadrado, la del triángulo, ya sea equilátero, isósceles o escalenos. Ya vamos a mirar qué tipo de triángulos son esos, del rectángulo y del rombo. Empecemos. El perímetro de un cuadrado se puede dar por una fórmula. Aquí la idea es, en este video, que lo hagamos por fórmulas. Entonces tenemos un cuadrado. Y este cuadrado tiene los lados iguales, los ángulos iguales, como se sabe. Cada uno podría valer, por ejemplo, pongámosle L. Entonces, como tiene 4 lados, la fórmula sería, para calcular, sería el perímetro del cuadrado, sería 4 veces el lado, 4 por lo que valga el lado. Supongamos que el lado mide 7 centímetros. Entonces sería, en este caso sería 4 por lo que vale un solo lado, que es 7 centímetros, y como todos los 4 lados van lo mismo, en vez de hacer una suma suman dos iguales, hacemos de una vez una multiplicación de 4 por el valor de ese lado. O sea, sería 4 por 7, 28 centímetros. Recordemos que los perímetros siempre darán en unidades elevadas a la 1, o sea, no da centímetros cuadrados, sino centímetros solos, o metros solos, o kilómetros, pulgadas, pero elevados a la 1. Vamos con otro ejercicio. En este caso tendríamos un triángulo. Empecemos por el triángulo más sencillo, que es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, como su nombre lo dice, X es igual y látero es lados. Aquí tiene los 3 lados iguales. Entonces el triángulo equilátero, acá tenemos un triángulo que tiene lados iguales, pongámosle L en este caso, puede ser otra letra, y los ángulos son iguales. Y como la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, serían cada uno 60 grados para este caso de este triángulo equilátero. Entonces, el perímetro de un triángulo que sea equilátero sería igual a 3 por el valor de un lado. Pongamos un caso, que este lado mida 8 metros. Entonces sería perímetro del triángulo equilátero sería igual a 3 por 8, pongámoslo así, 8 metros, o sea, 3 por 8, 24 metros. Ese sería el perímetro del triángulo equilátero. Vamos con otro tipo de triángulo, el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales. Entonces podríamos tener esta situación. Estos dos lados son iguales y este lado es el lado de diferente medida. Por lo tanto, tendríamos que si este lado lo llamamos, por ejemplo, por una letra, pongámosle la A acá y a este la B. Entonces sería el perímetro del triángulo isósceles sería igual a 2 veces el lado repetido, o sea, el lado que vale lo mismo, en este caso A, más la medida del lado que mide distinto, en este caso es B. Entonces el perímetro del triángulo isósceles sería 2 por A. En este caso pongamos que la A sea 10 decímetros. Y en esta B que sea, por ejemplo, 5 decímetros. Entonces sería 2 por la medida del lado A, que es este repetido, sería por 10 decímetros, más la B, que en este caso es 5 decímetros. Entonces multiplicaríamos primero 2 por 10, 20 decímetros, más 5 decímetros. Entonces tendríamos, aquí sería lo mismo, ponemos aquí perímetro del triángulo isósceles, es igual a 20 más 5, 25 decímetros. Ese sería el perímetro en ese caso. Y tenemos el caso más sencillo, pues un triángulo cualquiera que tiene sus 3 lados de diferente medida. Ese sería el escaleno. Entonces yo podría tener un triángulo así. Entonces tendríamos, por ejemplo, este que se llame A, este B y este C. Entonces, el perímetro de un triángulo escaleno simplemente es sumar las 3 medidas de sus lados. Entonces sería en este caso, por ejemplo, que la A valiera, supongamos que valga 4 metros, la B que valga 8 metros y la C que valga 7 metros. Entonces tendríamos, el perímetro de este triángulo escaleno sería 4 metros más 8 metros
más 7 metros. En este caso sería 4 más 8, 12 más 7, 19. Entonces 19 metros el perímetro del triángulo escaleno. Bueno, vamos con un rectángulo. Un rectángulo es una figura que tiene dos lados paralelos iguales y otros dos lados que son perpendiculares a ellos, paralelos e iguales. Entonces estos dos lados son iguales y estos dos lados al frente son iguales. Entonces pongamos que esto mida, supongamos que mida B y que estos midan A. Entonces si vamos a hacer esto con una fórmula, la fórmula sería para hallar el perímetro del rectángulo, pongámoslo así con figura, la P significa perímetro en este caso, perímetro del rectángulo sería 2 veces el valor de esta medida B, en este caso el largo o la base, y más 2 veces la medida de la altura, que en este caso la llamé A minúscula. Entonces sería 2, pongámosle medidas a esto. Por ejemplo, si esta B vale 6 centímetros y la A que valga 3 centímetros. Entonces tendríamos 2 por la medida de la base, que en este caso es 6 centímetros, más 2 veces la medida de la altura. En este caso la llamé A minúscula, se podría haber llamado H, que se utiliza mucho para la altura. Entonces coloquemos por 3 centímetros. Entonces tendríamos perímetro del rectángulo sería igual a 2 por 6, 12, 12 centímetros, más 2 por 3, 6 centímetros. Entonces tendríamos 12 más 6, daría 18 centímetros. Sería el perímetro del rectángulo. Y por último, hagamos el perímetro de un rombo. El rombo es una figura, es como si cogiéramos un cuadrado y lo apretáramos a los lados, lo presionáramos, podríamos hacer este tipo de figura. Bueno, un poquito más derecho. Este sería un rombo. Estos 4 lados miden igual. Los ángulos, miren que solamente son iguales. Este y este de acá, y este es igual a este de abajo. Pero entonces los lados son iguales. Entonces este perímetro de un rombo sería igual si estos lados miden, por ejemplo, pongámosles que midan L, entonces sería el perímetro del rombo, sería igual a 4 veces la medida de un solo lado, porque los lados resultan ser iguales. Entonces, perímetro del rombo, en este caso pongámosles que la medida sea 9 decímetros, entonces sería 4 por 9 decímetros, entonces sería 4 por 9, 36 decímetros. Ese sería el perímetro del rombo. Entonces espero que hayan comprendido estos perímetros de estas 4 figuras. Les agradezco mucho. Hasta pronto.